derecho de toda persona. El autor de una idea, de una creación o invención, espera que el fruto de su creatividad sea respetada y protegida, en el campo artístico, literario, industrial o tecnológico, entre otros. Sucede día a día, problemas que puedan ser plagiadas, o en el caso de una plagio de una obra, o en el caso de una marca que puede ser copiada, ¿verdad? Son factores negativos que pueden suceder cuando una persona no registra o no proteja su marca, en este caso una patente o una obra, o no deposita una obra. Esa situación se da mucho y ha de ser dolorosa porque es igual que un robo, pues, ¿verdad? Entonces, si usted tiene algún robo, pues igual usted se va a sentir mal, pues, ¿verdad? Pues entonces eso mismo siente el autor, ¿verdad? Que le quiten su creatividad, que le quiten, que se hagan pasar porque es una otra persona creó esa obra. El plagio, la piratería o copia y comercialización ilegal de creaciones desincentiva la producción artística e intelectual y hasta puede frenar el desarrollo cultural y económico de un país. Eso desmotiva, hay un desinterés de las personas de crear, de seguir aportando, porque acuérdense que el derecho de autor es cultura. Entonces ahí se detiene la cultura, se detiene la economía y todo en el momento de que nosotros no protegemos nuestras obras o que otras personas vengan inescrupulosamente y se roben sus creaciones. En la generación de un producto no solo se invierte en creatividad, tiempo, esfuerzo, sino también dinero, que en muchos casos, a consecuencia del uso ilegal, lo pueden llevar a la quiebra a su autor. Con imágenes de Eric Alfaro, Luis Alberto López, Central de Noticias. Y precisamente este importante tema vamos a abordar hoy en Central de Noticias en la entrevista, y por eso queremos dar la bienvenida a Marta Evelyn Mengíbar, directora de Registro de la Propiedad Intelectual. Bienvenida. Buenos días, bienvenida. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias por esta invitación. Me parece muy oportuno el tratar estos temas. Realmente la propiedad intelectual es fascinante y como todo en el mundo hay dos caras en una moneda. La parte no bonita, que es la que mis amigos y colegas expresaron, los licenciados Vega y licenciada Lozano, y una parte muy noble y muy interesante, que realmente la protección de los intangibles, que son las marcas, las patentes y los derechos de autor. Nosotros somos una oficina de registro de propiedad intelectual que tenemos facultades específicas dentro de la ley, un marco o una potestad legal establecida. Sin embargo, también realizamos actividades que por ley están dispuestas, como son aquellas actividades de sensibilización y difusión de la temática. Hemos venido trabajando desde muchísimos años, digamos quizás desde la constitución del Centro Nacional de Registros, ¿verdad? Bajo los diferentes escenarios, precisamente para darle un avance a la temática, precisamente porque es un tema evolutivo. Digámoslo, ahora nosotros podemos hacer una reflexión en el 2017 de lo que el CNR, cuando se constituyó en 1998, se hablaba sobre el tema. Yo pienso que ustedes quizás no habían nacido, están muy niñas, están chiquititas, pero en esa época, precisamente cuando se hablábamos de propiedad intelectual y hablábamos solo de marcas, ¿verdad? Y eso era todo lo que se conocía. Y se conocía la cara no menos favorable de la propiedad intelectual, que es la falsificación, ¿verdad?, que es precisamente, me recuerdo que habían incautaciones, había un proceso precisamente de aquello que existían, los CDs, ¿verdad?, las películas en CD, etcétera. Quizás esa no es la cara más favorable para el tema de propiedad intelectual, porque realmente es una temática muy noble. Hay mucha oportunidad, incluso en materia de negocio, de inversión, que realmente a nosotros nos miden precisamente bajo esos rubros. Somos un país atractivo, ¿no?, si nosotros brindamos una protección a los intangibles de propiedad intelectual. En el caso nuestro, como oficina registral, procedemos al registro obviamente de las marcas, de los signos distintivos en general, que son incluso las indicaciones geográficas.
Estuvimos trabajando muy de cerca con Proesa, con el embajador Reyes, precisamente para apoyarles y ser un facilitador en la construcción de la marca país. Nos sentimos muy orgullosos por ese trabajo, nos sentimos muy orgullosos de ser facilitadores también con AMIPE para la marca país artesanía. Vamos nosotros como trabajando y apoyando, siendo un facilitador a muchas actividades. En materia de derecho de autor también nosotros trabajamos en otras áreas que no necesariamente sean el depósito de obras, sí, ¿verdad? Sino que también hemos constituido una mesa multisectorial en la cual estamos beneficiando a los tratados o tratando de apoyar a los beneficiarios del Tratado de Marrakech, que son las personas no videntes o ciegas, ¿verdad? Nos consideramos muy orgullosos de ser un facilitador para la CONAIPD y otras instituciones que por ley son responsables. Sin embargo, en la parte legal nosotros estamos trabajando en ello. Igualmente con Secultura, poco para darles un panorama, sí, que ya el registro, si no es únicamente la parte de registro que la hacemos muy orgullosa, en la parte de nuestro trabajo diario, pero siempre hay un valor agregado, y ese valor agregado son esas actividades. Trabajamos con Secultura en la constitución y el apoyo de una mesa multisectorial para representantes indígenas. Como ven, nuestros campos de acción van ampliándose, claro, justo a demanda y facilitando precisamente al sector, a los sectores que nos piden. Muy de cerca también con el sector privado, muy de cerca con los abogados de propiedad intelectual, muchas iniciativas. Pero bueno, eso es, digamos, el trabajo. Queremos conocer en qué consiste la propiedad intelectual, porque hay muchas personas, y usted lo decía, es un tema que es bastante amplio y es necesario también que lo aclaremos para poder entrar aún más en materia. Sí, bueno, mire, básicamente la propiedad intelectual está constituida por tres grandes ramas, que son las marcas, las patentes y los derechos de autor. Dentro de lo que se denominan marcas se encuentran, en general, la palabra son signos distintivos que implica aquel signo que sirve para identificar un producto, aquellos que tienen una referencia con un territorio, que son los que se denominan denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Nosotros ya tenemos una experiencia también, ya tenemos varias denominaciones de origen. La última que se lanzó fue la del chaparro, ¿verdad? Y la verdad también hemos sido un facilitador en este proceso. Por competencia de ley hacemos toda la parte registral y apoyamos precisamente a los entes responsables, al Ministerio de Economía, bajo la Viceministerio de Economía, para el tema de la inversión extranjera. Es un apoyo y una fortaleza que también el CNR está brindando a todas las instituciones. Igualmente, en el tema de patentes, nosotros somos los responsables de proteger las invenciones vía patentes, diseños industriales o modelos de utilidad. Y me es propicio, dado que tengo este espacio, y agradezco, para invitarles, estamos realizando un concurso nacional sobre tecnologías aplicadas. En el sitio web del Centro Nacional de Registros, el CNR, www.cnr.gov.sb, podrán encontrar mayor información. Estamos cerrando este concurso en el mes de agosto, por lo tanto están todavía a tiempo aquellas personas que quieran participar. Básicamente es utilizar la información tecnológica de patentes, no necesariamente puede estar protegida o no, es la información y aplicarla. ¿Para qué? Para mejorar el nivel y calidad de vida de la población salvadoreña. Me parece que estos son proyectos que le dan sabor realmente a la temática. Y la otra parte es el derecho de autor y derechos conexos. Estamos hablando de la protección de las obras, cualquiera que sea su manifestación, siempre que cumplan los requisitos. No es necesario un registro, se llama depósito porque es un reconocimiento que hace la ley. Desde el momento que se crea, usted está protegida esa obra. Se hace el registro o depósito por efecto de terceros. Y un importante tema que creo que ameritará una reunión o una invitación especial de ustedes para que hablemos de las entidades de gestión colectiva, una figura muy noble, muy interesante, pero que muy poco se conoce. Licenciada Mengíbar, ¿cuál es la importancia de que quienes nos están viendo conozcan que sus obras, que sus marcas pueden ser protegidas por esta ley? Fíjese que lo importante, considero, es evitar que una persona con intención o sin intención sustituya la titularidad o haga uso de la fama o del reconocimiento en cualquiera de las áreas que les acabo de mencionar.
Por ejemplo, con conocimiento o sin conocimiento, un ejemplo muy clásico es el caso de una marca. Nosotros tenemos cantidad de solicitud de registros de marcas o de signos distintivos que se considera que para la persona no está haciéndole ningún daño a nadie. Sin embargo, hay una protección de esa marca porque tiene un nivel de notoriedad o fama en otro territorio, ¿verdad? Y es lo que se denomina la extraterritorialidad de las marcas. Nosotros con mis registradores hablamos de los criterios que debemos de ser un poco flexibles con ese tema, pero sí no podemos permitir, y me parece que no es lógico, ni siquiera para el usuario, utilizar una marca que ya está en el mercado porque se acarrea problemas. Básicamente creo que el punto es ser un poco creativos. En el caso de las patentes, quizás ahí es el tema un poco más delicado. La persona que está utilizando esa información tecnológica puede estar en un nivel de legalidad y esa es la parte que nosotros desconocemos. Y les voy a explicar muy brevemente por qué. Hay una parte de una etapa de confidencialidad en la patente. Sí. En esa etapa de confidencialidad nadie puede utilizar esa información. Pero una vez esa información es pública y está en la base de datos, cualquiera puede utilizarla, ¿verdad?, para fines propios. Lo que no puede hacer es subrogar toda esa información, presentarla como un documento y decir, miren, esta es mi patente, ¿verdad? Y ya vamos a hablar también, si les parece, de los plazos. En el caso de una obra, me parece de que el plagio es muy conocido. Y olvidémonos un poco de aquel escenario que les dije que era la cara fea de la propiedad intelectual. Pensemos precisamente en una obra, digámoslo así, una poesía, un libro de poesía, que alguien viene, lo toma, únicamente borra su nombre y lo presenta como propio. Me parece que es injusto, ¿verdad? Claro. Ilegal, ya es claro, pero que es injusto. Con relación a los plazos de protección, de acuerdo a nuestra legislación, las marcas se protegen por 10 años renovables. Muchas veces este es el escenario para un productor, para un comerciante, el escenario ideal, trabajar bajo signos distintivos, las marcas tradicionales, marcas colectivas, pero también los diseños industriales reciben protección y ya estamos hablando de 10 años. Y en el caso de las patentes, la protección es por 20 años a partir de la presentación de la solicitud. Esa es otra cosa o de los grandes mitos. Una vez pasa los 20 años a dominio público, cualquiera puede utilizarlo. Y en el caso de derecho de autor es durante la vida del autor, ¿verdad? Por ejemplo, durante mi vida, si yo fuese autora, no lo soy, o por lo menos todavía no me ha despertado, ¿verdad?, esa virtud, y más 70 años. Me parece que este es un plazo noble. Alguno podría decir que es muy grande, pero realmente me parece que es un plazo bastante noble, precisamente porque es en beneficio del autor. Muchas veces se nos olvida que el autor vive de su obra, sí, ¿verdad? Y no es porque sea bohemio, ¿verdad?, o porque en sus ratos libres. Creo que tenemos muchísima experiencia que aprender sobre esto, como México, como Colombia, ¿verdad? Pero bueno, estamos en eso. ¿Y a dónde debemos acudir en el caso que nosotros deseemos hacer o registrar nuestra propia marca, y cuáles son los pasos a seguir? Sí, mire, tenemos varias oportunidades que ponemos a disposición. Una de ellas es la parte física, ¿verdad? Lo tradicional, pueden visitarnos al registro de la propiedad intelectual que está ubicado en la sede del CNR, ¿verdad? En la primera calle Poniente, creo que es conocido por todos. Pero también pueden visitarnos a través de nuestro sitio web y allí van a encontrar asesoría y asistencia del registro de propiedad intelectual en línea. Nosotros estamos desde hace más o menos 9 años, estamos en una plataforma online, ¿verdad? Para el tema de la asesoría y el registro de signos distintivos. Nuestra aspiración es llegar más allá, pero bueno, por medio del servicio online podemos hacerlo. Es muy fácil, pueden presentarse a nuestra oficina, ahí en la unidad especializada de asesoría y atención al cliente podemos orientarles, ¿verdad? Precisamente hacer incluso una búsqueda previa, ¿verdad? Claro. Quizás no debería decirlo, pero es bueno para el usuario, la parte interesada, sin costos, ¿verdad?, a fin de orientarles y que no incurra en gastos innecesarios. Con relación al tema de las patentes, quizás el trabajo ya es un poco también más delicado, sin embargo, también dentro del departamento de patentes tenemos examinadores de patentes, funcionarios especializados que pueden orientar en la materia y en la parte técnica, y en derecho de autor, pues a mi colega que aparece también allí, la licenciada Lozano, puede también
asesorar. Nosotros también tenemos la mística de trabajo, dado que nuestro director ejecutivo es una persona bastante proactiva, muy cerca de la gente, nos ha instruido, ¿verdad?, a todos los registros a salir a la calle. Y salir a la calle es precisamente llevar los servicios fuera del sede. Y hacemos mucha difusión, mucha sensibilización. Cualquier grupo, persona individual, pequeña y mediana empresa, etcétera, universidades estén interesados, nosotros vamos personalmente con el equipo al lugar sede y podemos hacer la asesoría personalizada y la especialización. Hemos trabajado con varias universidades, quizás no debería decirlo, pero sí, no voy a decir los nombres, pero sí voy a decir que con universidades públicas y privadas, precisamente en esto, incluso en el interior del país, en San Miguel. Así que bueno, somos un registro que hemos dotado un sello diferente, queremos ser diferentes, por todo obviamente de acuerdo a nuestro plan quinquenal de gobierno, a la línea de nuestro presidente y a lo que nos motiva realmente, servir al pueblo. Licenciada Mengíbar, tenemos que hacer una pausa, pero en breve regresamos con más preguntas sobre un tema bastante actual e importante que debemos todos conocer. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Somos Central de Noticias al Amanecer y en nuestro segmento de la entrevista se encuentra Marta Evelyn Mengíbar. Ella es directora del Registro de Propiedad Intelectual, con quien continuamos conversando. Así es, y teníamos una pregunta pendiente y es conocer en qué porcentaje las personas que crean obras literarias, pinturas o crean patentes saben o se acercan precisamente a proteger sus creaciones. Bueno, miren, básicamente quisiera un poco, aquí vamos a matar un fantasma, y el fantasma es el siguiente: todo el mundo o todas las personas por lo general consideramos que es obligatorio, ¿verdad?, el presentar los registros de los signos distintivos o de propiedad intelectual, y realmente son facultativos, y ahí está el toque. Eso significa que nadie me obliga como persona a ir a registrar una marca. Sin embargo, lo debo de hacer a fin de evitar que mi creación, que mi diseño sea usurpado. En el caso de derecho de autor podemos decir que hay una parte muy especial. La parte especial es que desde el momento de la creación de la obra, desde ese momento, en efecto, se protege, está protegida precisamente por acuerdos o tratados internacionales y por nuestra misma legislación. En el caso de una patente, realmente me parece que la persona que ha trabajado, ha realizado estos estudios técnicos, que ha gastado un presupuesto considerable y no va a protegerse, la consecuencia no es para el Estado, es precisamente para él. Entonces, precisamente nosotros hacemos este tipo de difusión, quizás un poco diferente de lo que antes se oía: mire, tiene que ir a registrar su marca porque sí. No, básicamente es, mire, nosotros le aconsejamos. Obviamente a nosotros nos interesa que lleguen estos registros, precisamente porque somos una institución autónoma y vivimos precisamente de estos ingresos. Sin embargo, nos gusta ser bastante equilibrados y congruentes en lo que es la temática. La propiedad intelectual per se se protege o debería de protegerse por sí misma. Claro. Los registros son para efecto siempre a terceros, exceptuando en el tema de patentes, por lo que les acabo de señalar. Con relación a la parte en la que se indica, miren, todo este tema de la falsificación, el uso indebido de marcas, el tema de medicamentos y productos falsificados, creo que las leyes son bastante sabias, el legislador ha sido bastante sabio precisamente para delegar o fijar competencias. Es casi como en algunas áreas nosotros actuamos en manera conjunta con los jueces, con los fiscales, somos un apoyo a la Policía Nacional Civil, podemos ser también un apoyo a todo este tipo de investigaciones. Sin embargo, hay que recordar que conforme a competencias cada uno tiene un área específica. Sí. Con el director ejecutivo hemos estado analizando la posibilidad
¿verdad? Y eso esperamos hacerlo muy prontamente, de constituir una mesa multisectorial como hemos venido constituyendo con los representantes indígenas, ¿verdad? O como hemos venido realizándolo con las personas beneficiarias del Tratado de Marrakech, una mesa multisectorial en la cual estén conformados funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura, ¿verdad? Se atiende a los jueces, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, el Registro de Propiedad Intelectual, el Ministerio de Economía precisamente por la administración de tratados y la atracción de la inversión extranjera, la Asociación de Abogados de Propiedad Intelectual, ¿verdad? Que son nuestras partes interesadas y obviamente nosotros. El objetivo en esa mesa es conversar y establecer algún tipo de estrategias que ya vienen dadas por la política de propiedad intelectual que tenemos y que se lanzó en el año 2014. Y muchas veces se nos olvida, hay una política de propiedad intelectual con líneas específicas que establece un Consejo Nacional de Propiedad Intelectual y un comité técnico en el que nos da las instrucciones precisamente para realizar esta labor, y que la labor, y eso es lo que quisiera que quedase de esta entrevista, nuestra labor no estamos en favor de la represión o de acciones represivas, sino de educar. Es precisamente por lo cual también queremos, a través de nuestra Escuela de Formación Registral, brindar toda la capacitación en materia de propiedad intelectual. Nosotros como oficina soñamos también con trabajar con niños, con personas de educación media, educación básica, precisamente para que conozcan qué es la propiedad intelectual y ya no se haga, digámoslo, una infracción por falta de conocimiento, o que se deje de hacer algo, pero que se haga por convicción, ¿verdad? Conozco de un colegio privado que les enseña desde hace mucho tiempo el tema del respeto en materia de derecho de autor. Precisamente se les obliga a que si han tomado la información, citen de dónde la han tomado y evitar el plagio. Estoy hablándole de primero y segundo grado, ¿verdad? Me parece de que ahora, bueno, también con el tema del internet y todo, hay otros mecanismos precisamente, y no aquello de hacer aquel gran decomiso en las calles, porque realmente no pienso que ese sea considero que ese no es el mecanismo ni la solución. Incluso se va a continuar reproduciendo con el tiempo, ¿no? Exactamente. Hemos visto cómo ha incrementado también. Sí, ven ustedes cómo las grandes corporaciones han flexibilizado incluso en el tema de internet, ¿verdad? Netflix y todo esto, precisamente con un pago, el tema de los audios, de la radiodifusión, etcétera. Así que yo pienso que hay muchos mecanismos. Nosotros somos una institución registral y precisamente por esa razón trabajamos en el tema dentro de nuestras competencias de sensibilización. Obviamente la parte registral es importante, pero en esta temática es un poco diferente. Hay que sensibilizar, hay que trabajar, hay que llegar a las universidades, hay que ser un facilitador para instituciones, ¿verdad? Es así como nosotros nos vemos. Licenciada Mengíbar, debido a que por el momento no se cuenta con este comité intersectorial en el que se coordinen los esfuerzos con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se ha venido trabajando? Porque sí hemos conocido de operativos que ha realizado la Fiscalía, la Policía Nacional Civil. ¿Cómo ha sido la coordinación? ¿Les han notificado, les han pedido que revisen si hay registros o no, que se compruebe la falsificación, la ilegalidad, la piratería? Sí, en efecto, muchísimas gracias, muy buena pregunta, porque me recuerda que en este comité no incluye un elemento importantísimo, los miembros de las de aduanas, ¿verdad? Precisamente porque donde pasa todo este trasiego de productos o falsificación. Fíjense que nosotros trabajamos precisamente bajo el principio que les acabo de mencionar, de legalidad a demanda. A nosotros se nos solicita la informaciones que las tenemos que brindar en 24 horas o inmediatamente. En algún momento, si la información trabajamos bajo la base con las instituciones de la confianza, ¿verdad? Si la información es expedita, pues está el correo electrónico, el teléfono, aquella llamada que miren, mientras tanto le mandamos la información, ¿verdad? Gracias a Dios, estamos en el 2017, tenemos toda la información, ¿verdad? En nuestra base de datos, tenemos sistematizada la información. En el año 2001, por ejemplo, teníamos que ir a buscar, ¿verdad?, en papel, en los inicios de nuestro Centro Nacional de Registro, una institución de la cual nos sentimos sumamente orgullosos precisamente por esa sistematización y este servicio. Lo que quisiera decirles es que esa mesa que nosotros tenemos pensada no es una mesa que nos va en una estructura nos va a asfixiar, sino va a ser un foro de discusión y de apoyo mutuo. Hay un ejemplo muy bonito en México,
y en Colombia, y ese es donde nosotros estamos poco soñando, ¿verdad? Claro. Que no sea un nombre de comité antipiratería, porque eso puede causar, ¿verdad? Quizás un temor, una indefensión, sino precisamente algo que sea más abierto, flexible, compartir experiencias, identificar cuáles son las necesidades de capacitación, ¿verdad? Porque muchos compañeros, esto es cíclico, algunos ya vamos saliendo, otros van entrando, claro, ¿verdad? Y esto hay que estarse pues manteniendo. Precisamente por eso nació incluso en el CNR la idea de constituir una escuela de formación, formación registral, que no solamente alimente a los funcionarios del CNR, sino que sea una escuela que sirva para todos aquellos funcionarios públicos y privados que estén interesados en varias temáticas, entre ellas la de propiedad intelectual. ¿Cree que se va avanzando o no en torno al tema de la propiedad intelectual, eso tomando en cuenta tal vez las estadísticas de registros que ustedes tengan dentro del CNR? Fíjese que en el caso nuestro, consideramos que el valor agregado es la concientización en los ciudadanos sobre la temática, ¿verdad? A nosotros nos complace tanto cuando visitamos y vemos la propiedad con que hablan las personas de marcas, patentes, diseño industrial, y no hablan de registrar, mire, voy a registrar mi obra, voy a depositar, dicen, y uno dice, wow, eso significa que algo se ha hecho durante todos estos años. Realmente consideramos que también hay que recordar que también trabajamos en un escenario multilateral y bilateral, ¿verdad? Trabajamos muy de la mano en negociaciones en materia de propiedad intelectual con la OMC y la OMPI, pero también tenemos acuerdos de libre comercio que nos facilitan y que nos invitan a modernizarnos. Y creo que ese es el arte, esa es la labor que nosotros nos gusta hacer y que por eso estamos constantemente actualizándonos. Esperamos que con todos estos trabajos de sensibilización que hemos venido realizando, las cifras aumenten, ¿verdad? Pero pues es, como les digo, un proceso. Es un proceso, claro, y no quisiera desalentarles, pero reitero, nadie nos obliga, ni nos debe obligar. Lo que pasa es exactamente, es para evitar, ¿verdad?, de que me sean plagiada, que yo tenga, o evitarme quizás el camino tortuoso, porque está la parte que usted me preguntaba, la parte penal, ¿verdad? No la vida nace ni termina en el CNR, ¿verdad? Estamos hablando de los juzgados competentes, de los tribunales competentes, estamos hablando de la fiscalía, ¿verdad? Estamos hablando de acciones de carácter penal, entre otras. Y la importancia está también porque tal vez algunas personas han creado marcas muy parecidas o patentes similares y no saben que otra persona lo ha hecho y no hay registros de ambas, y de pronto se ven en este problema de que está cayendo en una ilegalidad sin querer. Sí. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias o cómo deben de hacer ellos para garantizar que el producto, la marca, el diseño que están utilizando no tiene otra marca o no está registrado o depositado? Precisamente por eso es importante que la persona que que tenga un concepto, una idea, se acerque a la Oficina Nacional, al Centro Nacional de Registro, a fin de que realicemos primero una asesoría, ¿verdad? Porque muchas veces lo que nosotros podemos creer que esto puede ser la patente, esto puede ser la solución, claro, ¿verdad? Para toda la población de El Salvador, puede que esto es como inventar el agua caliente, ya está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar el producto, ¿verdad? Y la otra parte, en el caso de los signos distintivos, es la base de la búsqueda previa, una búsqueda de antecedentes, para determinar, por ejemplo, si hay un antecedente o bien esta marca está abandonada, porque si la marca está abandonada, pues se puede utilizar, ¿verdad? Pero me parece que la parte creativa, ese elemento creativo es el que nosotros estamos rescatando. Honestamente no son muchos, no es mucho el plagio que se da en el caso de signos distintivos. Se pueden dar conflictos y son conflictos, por ejemplo, que había un titular y este lo traspasa y etcétera. Y son cosas muy sutiles o particulares, ¿verdad? No somos como otros países que realmente el flujo de la piratería o los índices de piratería son altos. Y me puedo respaldar información que tenemos a la mano, que es la información que hace la sección comercial del gobierno de los Estados Unidos, precisamente se denomina la USTR, ¿verdad? Que es la unidad responsable, hace un informe periódico y ahí en ese informe, el denominado 301, se reflejan cuáles son los países que están en flagrante violación o con altos índices de piratería.
En el caso nuestro no aparecemos en ese informe. Eso no significa que nos debemos de confiar, eso significa que hemos hecho un buen trabajo y que el tema de la sensibilización es más que el de la represión. Claro que sí. Muchas gracias y gracias por acompañarnos acá al set de Central de Noticias en este tema que es bastante importante que la población lo conozca, el tema de la propiedad intelectual. Muchas gracias, Marta Evelyn Mengíbar, directora del Registro de Propiedad Intelectual. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas Pasen gracias buenos días. por tu tiempo. Continuamos con más información aquí en Central de Noticias. Hacemos una pausa breve y ya regresamos con más.